Buen día, queridos amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Este primer domingo de junio, un privilegio el poder meditar juntos la palabra. El tema de hoy se llama ¿qué tormenta o qué tempestad estás sufriendo? Y está basado en el pasaje bíblico de 1 de Samuel 4, del 4 al 11, Salmo 9, del 9 al 20, 2 de Corintios 6, del 1 al 13, y el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, que es el pasaje que aquí vamos a leer. Quiero hacer 5 preguntas acerca del pasaje que me gustaría que allí en su casa, en el lugar donde escuchan, puedan responderlas con el fin de encontrar una respuesta a la bendición, a la palabra, a la promesa que hay en el pasaje del día de hoy. La primera, ¿irás con Jesús al lugar que Él te indique? ¿Sufrirás las tormentas que se presentan? Cuando las circunstancias te dominan y creas no tener control, ¿qué actuación tendrás? ¿Recordarás que Jesús es quien puede traer paz? Y por último, haremos esta pregunta: ¿tendrás fe y valor? Como cada domingo, tenemos un propósito a través de este mensaje y hoy podemos recordar cómo Cristo es el creador del universo. Cristo es el que tiene dominio sobre las circunstancias que suceden aquí en el mundo y en nuestra vida. Y haremos referencia a una ley espiritual en la que nosotros sabemos que Él es el que tiene el control de la naturaleza, el dominio de cualquier circunstancia presente. Y el pasaje del día de hoy se realiza en el mar de Galilea. Nosotros sabemos que el mar de Galilea tiene unos 21 kilómetros de largo y 11 de ancho y se encuentra a 211 metros debajo del nivel del mar. El río Jordán lo cruza de norte a sur y por consiguiente pues sus aguas son dulces, a diferencia del Mar Muerto. Su actividad pesquera era muy prominente y lo podemos ver en los relatos neotestamentarios, y es tan conocido este mar por la cultura romana, que era la que imperaba en aquel tiempo y lo que dio un florecimiento a una gran exportación. Por otra parte, la posición del lago, rodeada de montañas y en las profundidades del valle hundido del río Jordán, lo expone a cambios atmosféricos y a tormentas inesperadas. Sabemos que está bordeado por una llanura de ancho variable. En general, las laderas en la orilla oriental son abruptas y algo más suaves en el lado occidental. También sabemos que en las riberas del lago hubo emplazamientos de ciudades como Capernaum y Betsaida, en las que se llevó a cabo buena parte del ministerio de Jesús. En sus días formaban una cadena floreciente y casi continua de asentamientos alrededor del lago, que comerciaban y comunicaban entre sí por medio del mismo. Hoy solamente Tiberias sigue existiendo como ciudad. Incluso hay incertidumbre en cuanto a la ubicación de otras ciudades primitivas, y otras pautas comerciales le han restado importancia al lago como foco de atracción en la vida de la región. Bueno,
estos comentarios nos ubican un poco en todo ese contexto geográfico e histórico del pasaje que el día de hoy vamos a hablar. Y este pasaje está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Nos dice: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén a la palabra de Dios. Vamos a ver un solo punto que tiene que ver con el camino hacia Dios, cómo este camino presenta muchas dificultades, quizás espiritualmente hablando diremos tormentas, tempestades, pruebas, pero Él va con nosotros ofreciéndonos su paz si actuamos con fe y con amor, con valor. Vamos a revisar el pasaje de Jesús calma la tempestad y nos dice el primer versículo: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. El Señor Jesús les hace esa indicación, esa invitación a sus seguidores, a sus discípulos: pasemos al otro lado. Les dijo a los 12 y se refiere a ese mismo día que Él había estado enseñando sobre parábolas a la gente y les dice: pasemos al otro lado. Les manifiesta como un mundo pequeño, un microcosmos de esta vida presente a las tormentas que nos vienen y a las tormentas y tempestades que tenemos que pasar. Y es solo con Cristo que podemos llegar al otro lado, a la orilla. Es Cristo quien nos llama, quien nos invita a pasar al otro lado. Estamos en la tierra y queremos pasar al cielo. Estamos sin perdón de pecados y Él nos quiere pasar a la vida eterna y nos invita, y a nosotros que ya conocemos lo que Él iba a realizar, ese sacrificio en la cruz, esa muerte por nosotros, su resurrección y su ascensión. Él nos dice: pasa a la orilla, a la otra orilla, pasa al otro lado. Y para hacerlo, pues hay que arrepentirnos, tener fe en Él. Y Él nos invita y Él va con nosotros en nuestra misma barca. Y dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con Él otras barcas. Él estaba cansado, Él había trabajado muy duramente, como lo podemos ver en los pasajes anteriores, que ellos estaban enseñando, estaban sanando y estaban dando a conocer el reino de Dios, y Él se cansa físicamente como lo hacemos nosotros. Dice que había con Él otros barquitos. Se refiere a que querían estar cerca de Él, lo cual es muy comprensible. Habrá algo
que nos impida confiar en pasar con Él a la otra orilla durante incluso las tormentas? ¿Habrá algo que nos impida confiar en Él? El versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de manera que ésta se anegaba. Significa que el Señor está representándonos en el sentido espiritual las tormentas de la vida que nos van a venir a todos y las cuales tenemos que enfrentar todos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor era el que había dado la indicación y la orden de pasar al otro lado. Esto significa que a pesar de la tormenta o algo más respecto a eso, alcanzarían la otra orilla. La gente de Dios está en el mismo barco que Cristo. Cristo está en nuestra barca y no podemos perecer porque Él no va a perecer. Pero las tormentas de oposición seguramente vendrán. El versículo 39 nos dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En griego nosotros sabemos que silencio, cállese inmediatamente, cálmese, tranquilícese. Y aunque la barca se estaba anegando, el Señor tuvo ese control y ese poder para dominar la naturaleza, para dominar la tormenta, para dominar el huracán. Y el versículo antepenúltimo nos dice, y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este tipo de miedo muestra el amor inapropiado. Los discípulos lo habían aceptado como Mesías, pero tenían el concepto inadecuado de lo que el oficio incluía. Y esto nos hace pensar en qué reacción al inicio de una tempestad nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra reacción al momento de enfrentar la prueba? Por último dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Significa que su temor era más grande que la misma tormenta. Los discípulos tenían razón. El viento y el mar le obedecieron. Todo lo relacionado con el dominio de la naturaleza, el Señor se los manifestó. Entonces, si vemos cómo este ser es capaz de toda esta grandeza, tiene todo este poder y esta sabiduría, ¿por qué tenemos miedo? Él tiene el poder de actuar a nuestro favor. Él tiene el poder de detener la tempestad, esa tormenta, ese huracán. Y Él tiene el poder para traer calma a nuestra vida. Él tiene ese dominio completo de la naturaleza y de cualquier circunstancia que nos aqueje. El poder de cambiar nuestras dificultades. Como conclusión, nosotros podemos preguntarnos: ¿quién es el que puede tener control de las tormentas, de la naturaleza? ¿Quién puede detener las tempestades en nuestra persona? ¿Quién puede cambiar lo que nos turba? Con Jesús podemos pasar al otro lado de la orilla. Con Jesús podemos pasar a cualquier lugar que Él nos llame y a donde Él nos invite. Él puede cambiar aquello que nos turba, y cuando la tormenta nos aniegue,
Jesús nos va a proteger. Jesús va a reprender a nuestros problemas. Jesús va a calmar nuestras tempestades y nos va a traer paz. Él nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor identifica cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra escasez y cuál es nuestro problema. Ten fe, ten fe. Y eso es lo que Él nos quiere enseñar hoy. Una fe en el Creador del universo, en el Salvador del mundo, en el que murió por nuestra maldad y por nuestro pecado, y fe en quien nos da vida eterna. Si queremos aplicar este pasaje a nuestra vida, preguntaremos, ¿qué tormentas tienes hoy? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué tempestades tienes? Sabemos que Jesús puede calmarlas hoy. Si tu tormenta es una debilidad, si tu tormenta es una adicción, una enfermedad, la escasez, no saber a quién pedir la ayuda, a quién acudir, el pasaje nos muestra que Él tiene esa calma que todos necesitamos, esa paz, esa tranquilidad, la seguridad y confianza de que vamos en lo correcto, de que vamos hacia Dios. El Señor Jesucristo desea ser el centro de nuestra vida, el fin de nuestra vida misma y el principio de la vida eterna. El miedo muchas veces es por falta de fe, y para este mal el Señor nos ha enseñado en su palabra todo lo necesario. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y para esta grave condición, la incredulidad, Él nos dice, escudriña mi palabra. Busca mi palabra. Y el Salmo número 9, Él nos está enseñando que nosotros podemos acudir a Él y nos da unas palabras tan sabias, tan enriquecedoras, que nos dice, Jehová es el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Jehová se ha hecho conocer a los hombres. Y también nos dice que Él tiene misericordia del hombre, mira nuestra aflicción y levanta de las puertas de la muerte al hombre. Y también nos enseña aquí, dice, pon, oh Jehová, temor en los hombres, conozcan las naciones que no son sino hombres. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, mira nuestra aflicción, porque tú me levantas de las puertas de la muerte. Y sus seguidores habían pensado en que podían morir ese día en medio de esa tormenta, pero el Señor no estaba sin atender esa necesidad que ellos tenían. El Señor nos invita esta mañana a pasar a la otra orilla. Él es el que llama, Él es el que hace el llamado. ¿Aceptas tú ese llamado o crees que Él duerme y no le importa tu tempestad? En cuanto Él despertó, Él trajo calma y con su poder cambió esa tempestad en grande bonanza. Bendigamos su palabra que nos recuerda lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hace por nosotros y lo que Él hará por nosotros. Démosle gracias por su amor. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias esta mañana por todo lo que quieres hacer por nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional y en todas las circunstancias que tengamos que pasar en lo que llegamos
a la vida eterna ya contigo en el cielo. Señor Jesucristo, sabemos que esa vida ya la tenemos, pero que ahora tenemos que caminar en medio de nuestras circunstancias en la tierra con tu ayuda. Señor Jesús, haz que así sea y no que las tormentas nos turben, nos amedrenten, nos distraigan, Señor, de toda esa forma de vida que tú quieres que llevemos. Bendito sea, Señor, y pedimos para todos los que escuchan este mensaje, Señor, que ellos también acudan a tu palabra para llenarse de fe, para que reciban la revelación de lo que es tu naturaleza para la humanidad, Señor. Bendito seas por haber venido a la tierra y te agradecemos, Padre amoroso, que tengas toda esta enseñanza sublime e inefable para los seres humanos, Señor, y a través de la cual nos estás recordando por tu Espíritu Santo que tú sigues vivo, interesado por el hombre. Bendito sea, Señor Jesús. Amén.